Hola a todos, ¿cómo están? Les habla Nathan Pincheira, economista jefe de Finsa, y el día de hoy me dirijo a ustedes para comentarles dos situaciones relevantes que observamos durante la semana, algunas bastante inéditas, ¿no? Y que por supuesto colmaron las portadas de los medios de prensa económicos, pero también aquellos más masivos y que se refieren a esta caída, ¿no? O esta declaración de caída del precio del petróleo a niveles negativos, ¿no? ¿Cómo un precio puede llegar a ser negativo? Se preguntarán ustedes. Y bueno, la verdad es que hay que ahondar un poquito más al respecto. Y en términos generales, no es que el precio del petróleo propiamente tal haya caído a niveles negativos, sino es el futuro del petróleo, que es un contrato derivado, o sea, un instrumento derivado que es un contrato o una obligación para el tenedor de ese futuro para comprar petróleo, una cantidad importante de él, en una fecha determinada. Lo que ocurrió en esta oportunidad es que una serie de contratos tenían vencimientos durante esta semana, principalmente miércoles y jueves, para el petróleo WTI, o sea, el que es referencia para el mercado norteamericano. Y bueno, como ustedes sabrán, durante esta pandemia, ¿no? O efectos de la pandemia, ha existido una menor demanda por parte de bencinas, ¿no? Por lo tanto, también ha habido una menor demanda de las refinerías por petróleo crudo, ¿no? Como esto ha venido durante algún tiempo, los depósitos de crudo y también de gasolina estaban llegando a niveles máximos, lo cual complicaba un poco que siguiera produciéndose refinado, y también complicaba un poco a aquellos que ya tenían petróleo para guardarlo. ¿Por qué esto no ocurría o no había ocurrido en otras oportunidades? Bueno, porque justamente podría haber una situación de baja de precios, pero lo que ocurría es que aquellos que tenían esos futuros lograban guardar el petróleo en algún otro lado, por lo tanto, y esperaban en algo para que los precios subieran. Esa situación se vio complicada ahora o no se podía ejecutar, por lo tanto los tenedores de estos futuros lo que salieron a hacer fue a liquidarlos al mercado, porque la verdad es que no querían quedarse con esa obligación sin después tener que o tener un lugar físico para almacenar el petróleo, ni tampoco poder venderlo a las refinerías para que produjeran benzina. Lo cual se agravó por una situación del mercado de ETF, ¿no? Principalmente o uno de los ETF más grandes del mercado, que también complicó el tema de precios y llevó a que el futuro que vencía durante esta semana se transara finalmente, como ustedes pudieron haber visto, a niveles que llegaron incluso a menos 40 dólares barril, ¿no? Una situación totalmente anómala, muy inusual en el mercado, que llevó a que por supuesto varios agentes empezaran a inducirnos a pensar de que el precio de las gasolinas a nivel mundial podría caer a niveles, digamos, de cero en términos o sea, si es que le quitamos el precio de los anexos, como es el transporte, la refinación y bueno, el lugar, ¿no? de físico donde uno va a echar benzina o petróleo, o diésel más bien, que esto también podría llegar a niveles muy bajos. Sin embargo, hay que hacer hincapié que esto no era la realidad de justamente el mercado spot, por ejemplo, cuando uno va a comprar directamente el petróleo crudo, ni tampoco el de sus derivados, ¿no? De hecho, el precio de la gasolina no había disminuido mucho, porque si uno miraba el resto de los futuros, más allá de la situación particular que se estaba observando ahora, aquellos que vencían durante los meses siguientes, ¿no? Ya estaban o seguían estando en precios superiores a los 20 o entre 20 y 30 dólares. Por supuesto que si esta situación de las medidas para aplacar, ¿no? el contagio por COVID-19 continúan durante los próximos meses, a medida que van a ir venciendo estos otros futuros, podemos ver una situación muy similar, ¿no? Pero hasta el momento, ¿no? Los contratos que vencen más allá de junio, la verdad es que no enfrentan aún esta situación. Entonces,
Hay una explicación muy ligada a lo fundamental, muy ligada a la situación que estamos viviendo hoy día, que se suma a este anexo algo más financiero de los mercados financieros que llevaron a que, insisto, el precio del futuro del petróleo, de los contratos que vencían durante esta semana, se transara finalmente en niveles negativos, ¿no? Eso llevó a que, como les mencionaba anteriormente, y más ya trayéndonos esta discusión al mercado local, a que se incorporaran menores presiones inflacionarias por parte del mercado para los próximos meses. Principalmente, eso sí, para los próximos 3 o 4 meses. No es una situación que se esté incorporando en términos de inflaciones mensuales, insisto, por parte del mercado, para inflaciones más allá de este periodo. Y creo que hay que ser bien claro al respecto sobre esta situación, y es que primero partir con que hoy día no es que el precio del petróleo haya caído de manera significativa, ¿no? Eliminando este tema de los futuros, porque eso ya había ocurrido durante los meses anteriores luego de la fallida negociación entre la OPEP y los países no OPEP, independiente del recorte que ejecutaron después. El precio del petróleo ya se venía transando por debajo de $30 el barril, lo cual ya había sido incorporado en las estimaciones de inflación locales, ¿no? De hecho, el precio las estimaciones para IPC para fin de año habían caído del 3%. Y a 12 meses ya se encontraban incluso en torno al 2% por algunas situaciones particulares, principalmente de base de comparación. Viene esta baja del precio de los futuros, y el mercado lo que hizo fue incorporar más bajas en el corto plazo al precio del petróleo, y creo que hay que ser bien claros al respecto. Hoy día, con el mecanismo de estabilización de precios de los combustibles, denominado MEPCO, y además la metodología que considera el INE para incluir estos precios dentro de la canasta, es muy difícil que la incidencia negativa por parte de las gasolinas o de los combustibles en general sea más de 0,1 punto porcentual, ¿no? Y si esto ya pensábamos que se iba a incorporar porque el precio de las bencinas ya o del petróleo ya venía cayendo, bueno, es muy difícil incorporar recortes o rebajas adicionales durante este mes o el próximo mes, porque eso ya seguramente el mercado lo había incluido, y no podría ser más de 0,1 punto porcentuales. ¿Qué es lo que podría haber hecho el mercado? Haber dicho, mira, sabe que esto probablemente se va a traspasar durante más meses, y haber ajustado la proyección de inflación para no sé, para agosto o para septiembre, ¿no? Para meses bastante más adelante, pero no fue eso lo que ocurrió, sino más bien se ajustó en el corto plazo. Esta es una situación que es imposible que ocurra, o sea, que veamos que se traspase más de la caída que ha tenido el precio del petróleo durante este tiempo, tanto la inflación de abril como la inflación de mayo. No es imposible. Es posible que ocurra, lo hemos visto en otras oportunidades, pero para ello tiene que haber un cambio en los parámetros que utiliza el MEPCO para traspasar el precio al consumidor final. Eso finalmente termina siendo una decisión de la autoridad. No es algo que, por ejemplo, quienes tratamos de proyectar precios podamos adelantar si es que la autoridad no dice algo al respecto. Políticamente, en general, eso sí se ha hecho porque da dividendos, ¿no? En ese sentido, pero no podemos asegurar que eso vaya a ocurrir, particularmente por hoy día otras medidas que se han tomado en términos de menor recaudación impositiva, que podrían hacer algo más difícil que quizá en esta pasada se haga, porque eso también va a reflejarse en menos recaudación para el fisco en el corto plazo. Así que eso es un poco lo que quería comentarles que ocurrió esta semana, ¿no? Como pequeño resumen, la caída o la explicación de por qué tuvimos entre comillas, precio del petróleo a niveles negativos. Bueno, ya sabemos que en realidad no fue el petróleo spot, sino más bien fueron los contratos de futuros, ¿no? Muchos de los cuales vencían durante esta semana. Y en segundo lugar, cómo eso podría impactar en la inflación más de corto plazo, frente a lo cual la verdad es que nosotros tenemos una opinión algo dividida al respecto, y no consideramos y si bien no consideramos que se va a aplicar totalmente durante estos meses, no creemos que es imposible que aquello ocurra, porque la autoridad podría cambiar los parámetros de traspaso hacia el consumidor final.
Así que espero que hayan tenido una buena semana, espero que tengan, por supuesto, un excelente fin de semana, manténganse dentro de sus casas, cuiden a sus seres queridos. Y bueno, les habló Nathan Pincheira, economista jefe de Finsa. Recuerden que nuestros canales remotos están completamente disponibles para ustedes, ya sea en la página web, ya sea www.finsa.cl, sumado a el correo electrónico de sus ejecutivos o de quien ustedes necesiten ponerse en contacto. Un gran abrazo, buen fin de semana. Chao.